Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Quiero saludar a nuestros amigos de Manavisión, de T de Color, Canal 39, y a nuestros, siempre, ¿no?, nuestra audiencia permanente de Radio Democracia, la 920 AM y Democracia TV. Está ya con nosotros el doctor Víctor Granda. Le hemos invitado no solo por su larga experiencia política y el análisis, además de catedrático universitario, para hacer una evaluación. La Corte Constitucional, nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana, o designada después de un proceso por este Consejo, cumplió un año hace 2 días. Entonces queremos evaluar qué resultados ha obtenido, qué se puede ver. Además, pues Víctor Granda es un abogado litigante también, ¿no? Bienvenido, Víctor, buenas tardes. Una primera apreciación de la Corte Constitucional y esto que se ha dado en denominar que es una... Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, muchas gracias por su invitación y un saludo a las personas que escuchan su programa y lo ven. Bueno, en verdad, este acontecimiento de estos días, de haber celebrado ya un año en funcionamiento de la Corte, creo que relieva el acierto que tuvo el pueblo en la consulta popular que hizo el gobierno respecto de la necesidad de una reinstitucionalización del país, ya que las principales dependencias del Estado y particularmente la Corte Constitucional, que es el órgano supremo de control de la constitucionalidad del país e incluso del control jurisdiccional, porque la Corte, de acuerdo con la nueva Constitución, también controla las sentencias judiciales, algo que no hacía. Es una cosa novedosa, ¿no? Sí, pues pero antes... en el nivel de las sentencias judiciales no le dio este nivel de cuarta instancia y todos los abogados un poco han intentado llevar todo hasta una especie de cuarta instancia. Sí, así es, esa es una mala aplicación de una realidad, ¿no? Que si bien las sentencias judiciales, una de sus características fundamentales tiene que ser su estabilidad, tienen que ser definitivas, ¿no? Pero lamentablemente las deficiencias de la función judicial llevaron a que por lo menos la Corte Constitucional puede examinar si se cometieron vicios groseros de constitucionalidad en las sentencias. Entonces, la acción extraordinaria de protección que creó la última Constitución es una acción importante porque en definitiva le permite a la Corte analizar los temas de constitucionalidad en las sentencias en las que habían en muchas ocasiones violaciones y transgresiones absolutamente graves. Muchas veces, claro, los jueces consideraban que sus sentencias, al ser definitivas, poco se podía hacer contra ellas, si bien el sistema jurídico permitía una impugnación de las sentencias e incluso enjuiciamientos a los magistrados. Pero esta posibilidad de que la Corte Constitucional examine los vicios de constitucionalidad de la sentencia sí es importante. La mala aplicación ha llevado a que toda sentencia se interponga acción extraordinaria de protección y, como usted señala, se convierte en una especie de cuarta instancia. Y ahí el grave error de los abogados y de las personas que no tienen una formación adecuada en materia constitucional, porque al considerar como si fuera una cuarta instancia, evidentemente cometen errores sumamente graves en la formulación de los recursos. Ya la innovación que se dio en 1992 de crear el recurso de casación, que es como una nueva acción sobre la sentencia, creo que fue un paso muy importante para evitar que la tercera instancia, ¿no es cierto?, sea un motivo de un litigio como si se hubiera comenzado el juicio, ¿no? Es que entonces, sí pasa. el recurso de casación depura mucho los errores que se cometen en el primero y el segundo nivel en la Corte Nacional de Justicia. Y sobre eso tenemos la acción extraordinaria de protección para las sentencias de casación o las sentencias que ya tienen un carácter definitivo.
Entonces, claro, las exigencias procesales son grandes y muchas gentes cometen muchos errores, y de ahí viene el problema de una acumulación enorme de casos en la Corte Constitucional. Del heredó más de 10.000 casos, ¿no? Entre calificaciones, trámites y decisiones pendientes. La actual Corte ha despachado la mayor parte de ellos. Claro que a veces también ha despachado negando absolutamente todo. En algunos parece que casi lo ha hecho, de cajón. Que no se admite porque no es. Cosa que debieron haber hecho. ¿Cómo se logra? Digamos, esta Corte está diciendo, de cajón ha despachado, y algunos dicen, claro, así se puede bajar 4 o 5 mil causas diciendo no va. Así es, la mayor parte han sido desechadas y finalmente la Corte tiene pendiente alrededor de 3.300 causas, ¿no? En el año que está en ejercicio esta Corte ha emitido como 600 sentencias y otros pronunciamientos que tiene la Corte Constitucional. Como de interpretación Como no, y lo cual sí, sentar ciertos precedentes jurisprudenciales, que también es una labor de la Corte. Y en general yo creo que este proceso de reinstitucionalización, para retomarlo del principio, fue positivo, porque la Corte Constitucional no eran sino amanuenses o personas incondicionales del gobierno de Correa. No, el hecho de que la señora Martínez haya sido vicepresidenta. La selección de la Corte por parte de las tres funciones del Estado, finalmente con el control que tenía Correa y Alianza País de todas las funciones del Estado, prácticamente le permitía a él poner a las personas que él decidía en la Corte Constitucional. Siendo justos, también hay que señalar que no todos los jueces eran jueces. En ese... bueno, no en el sentido de una relación con el gobierno, sí, pero en el despacho, en el análisis de ciertos asuntos y temas, que... especialmente en los asuntos de índole personal, porque los asuntos en donde estaba involucrado el Estado, finalmente pues el gobierno de Correa no solo que controlaba a los jueces de la función judicial, él ordenaba desde sus sabatinas, o el secretario jurídico de la presidencia, que incluso ha sido denunciado por el propio hermano del presidente Correa, el señor Fabricio Correa, presentando una serie de correos y de documentos en donde el señor... Demuestra que tenía injerencia en la justicia. Total. No solo para los asuntos del Estado, donde incluso hay oficios en donde él hacía circular en la función judicial con su petición a la Corte Nacional de que no se puede fallar en contra del Estado, lo cual es realmente una barbaridad en un Estado de Derecho, ¿no? Sino lo que denuncia el señor Correa es que él utilizaba el poder que tenía como secretario jurídico de la presidencia para tramitar sus causas personales, o sea, los juicios que tenía en su bufete profesional en Guayaquil, y de esa manera asegurarse que sus clientes sean satisfechos en sus pretensiones, al margen de si tengan o no tengan razón. Entonces, claro. Eso es, porque si tuviesen razón está bien. Sí, claro. Pero tampoco estaría bien que así tengan razón, se ejerce el poder político para eso. Claro, no, pues para eso además es una cosa grave, ¿no? Porque él como funcionario público, de acuerdo con la ley, no puede ejercer la profesión. Los funcionarios públicos están prohibidos de ejercer la profesión, salvo en asuntos muy especiales que determina la ley. Bueno, la cátedra no es considerada tanto como un ejercicio profesional, ¿no? Pero digamos, estoy hablando en el asesoramiento y tramitación de los litigios, ¿no? Y sin embargo, de lo que parece, el señor seguía ejerciendo de manera muy fructífera. Por interpuestas personas, pero ejerciendo presión directa. Ejerciendo él y su estudio jurídico. Entonces, claro, ahí el cliente que iba estaba asegurado. También en la sentencia, ¿no? ¿Cuánto habrá costado? ¿No? Y ahí yo lo que le quería decir es un abuso esta de poder, Corte Constitucional que se llamó la cervecera, y que además después fue la de los Transformers, porque solitos se volvieron Corte Constitucional, se declararon así. La Constitución decía que habrá que tener corte, entonces el famoso Tribunal de Garantías Constitucionales se hicieron ellos mismos corte. Entonces, así los es. Transformers les decían, la una. Y la otra, esto de que tenía tarifas, de que hasta para admitir los temas había que los jueces
ministros de la Corte Constitucional tenían precio por cada una de las cosas. ¿Usted diría que en este año se logra desvirtuar? Bueno, yo pienso que ese tipo de escándalos entiendo que se han reducido. Yo no he escuchado, por lo menos, que en la actual Corte exista ese tipo de prácticas. Tampoco se podría descartar. Porque claro, como o sea, usted sabe, no hay que darles un certificado así nomás. Claro, digamos, porque digamos, esa es una estructura con una cantidad grande de funcionarios que han estado que bien no puede llegar en al máximo nivel, pero que están ahí. Constitucionales, ¿no es cierto? Han estado en la Corte Constitucional anterior y siguen en la Corte actual, porque no pueden ser tampoco despedidos de sus funciones. Lo que no he escuchado yo, por lo menos, es que todavía estén con esas prácticas. Es que en el máximo nivel existe ese tipo de exigencias. No pueden haber exigencias e influencias en otros niveles. Pero digamos, antes era conocido, notorio el hecho de que más alto nivel. Claro, incluso de la presidencia de la Corte, pues ahí precisamente este famoso escándalo en torno a los problemas de la cervecería, precisamente involucraban al presidente, desde al el secretario general hasta el presidente de la las Corte. más altas dignidades de la Corte, que evidentemente en la Corte Constitucional el presidente ejerce un papel trascendental, ¿no? Porque es un poco el que orienta la institución, define el momento en que un caso tiene que ser conocido, ¿no? A veces incluso por efectos de prioridades en los asuntos puede alterar el orden o la secuencia cronológica de los casos. Entonces, evidentemente el ejercicio de la presidencia era un ejercicio muy importante. Yo no podría decir, porque digamos estaría faltando a la verdad, de que en la época del anterior presidente, no me refiero al señor Pazmiño, sino al doctor con nombre Ramírez. y apellido. No, me refiero al doctor ¿Ramírez? No, Ramírez era de la Corte Nacional. Y el anterior presidente, que era un exdecano de la Facultad de Derecho. El doctor Ruiz, Alfredo Ruiz. Que amigo mío, por eso me pareció extraño, ya deben ser los años que me comienzo a olvidar las cosas. Pero a lo mejor le alejó esto de que sea presidente de la Corte. Sí, efectivamente, no, las relaciones ya no eran tan fluidas como antes, pero fue un hombre que se desempeñó, me parece a mí, correctamente, decentemente. Yo lo conocí a él. Le ganaban con los votos. Sí, yo le conocí a él como abogado sindicalista, como profesor universitario, como coideario del Partido Socialista. Él estuvo del lado del grupo de los señores Patiños y claro, se separó, quedó en el régimen, se distanció y se volvieron colaboradores del gobierno, pero es un hombre correcto, decente, que se le podría acusar de que tuvo algún enriquecimiento personal, individual, como sí ha ocurrido. Lo que uno podría es lamentar que se haya quedado con ellos. Lamentablemente, así es, sí. ¿No es cierto? O sea, uno dice, reconoce... Incluso algunas sentencias, ellos en el último año, fueron interesantes. Fíjese, por ejemplo, esa Corte Constitucional del doctor Alfredo Ruiz declaró la inconstitucionalidad de las enmiendas constitucionales. Recuerda que Correa ya ha iniciado este gobierno. Y ha iniciado el gobierno. Pero en todo caso tuvo también frente a una persecución feroz que tuvo la Universidad Andina por parte de Correa, la Corte, presidida por el abogado Alfredo Ruiz, dio la razón al derecho que tenía la Universidad Andina de nombrar a sus legítimas autoridades. Entonces... o sea que, digamos, esa presidencia ya comenzó la transición. Yo creo que por lo menos hubo... Más allá de que haya tenido estos hubo señales digamos, de un esfuerzo de dar la razón a quien le correspondía, ¿no? Yo no puedo decir lo mismo de otras personas, pero en el caso de él o de otros jueces alguien que estaban podría en la Corte decir, Constitucional, Víctor, sin alguien duda. podría decir, es que eran compañeros socialistas. Bueno, no tanto por eso, sino por su corrección. Vamos a decir, yo no le conocía. Él ha sido decano, ¿no? Fue decano de Derecho. Yo no le conocía antes, por ejemplo, la jueza Tatiana Ordeñana. Ella tuvo decisiones bien interesantes en materia de derechos de mujeres, de niños, en el trámite de algunas causas, no eran muchas, que yo que yo seguí, me parece que su actuación fue sumamente correcta, ¿no?
Vea usted, en la época anterior. Pero en todo caso, la tónica de la Corte, la mayoría de sus miembros estaban alineadas con el poder. Y obviamente... Y respondían a eso. Y obviamente si una convicción tenía el doctor Trujillo, incluso contra la opinión de alguna gente con la que él conversó, que le decía, mire, eso de la Corte es bastante complicado, el mandato puede prestarse a toda una serie de situaciones y de interpretaciones, pero él desde el principio dijo, aquí, si se quiere institucionalizar al país, hay que comenzar con la Corte Constitucional. Y en eso el doctor Trujillo fue visionario, actuó muy correctamente, ¿no? Propició especialmente la función de control, que se pusieran candidatos del más alto nivel, al margen de tendencias políticas, de una gran preparación académica, y en general las otras funciones del Estado tuvieron que poner candidatos similares, algunos no muy buenos, pero como eran candidatos todos, finalmente la mayor parte de los candidatos que propuso la función de transparencia y control, donde tenía peso el doctor Trujillo y el doctor Celi, llevó a una selección de juristas con renombre, pueden tener posiciones ideológicas diferentes. Y de hecho en el ejercicio de la judicatura se advierte que hay tendencias dentro de la Corte. Gente que piensa de una manera más tradicional, vamos a decir, en el matrimonio igualitario. Y a eso iba. Vanguardista o progresista, como otros que en cambio que ganaron en definitiva, han promovido tesis innovadoras dentro de la Corte Constitucional. Entonces, el hecho de seleccionar a magistrados con formación académica, que tienen que tener el más alto nivel para la Corte Constitucional, pero hay una de las igual que para la Corte Nacional debería ser, ¿no? Ahora, eso yo creo que sí ha sido un avance, porque no cualquier ciudadano, cualquier abogado puede llegar a la Corte Constitucional si no tiene la experiencia, no tiene la formación académica, también la experiencia profesional para en realidad ser innovador en el ejercicio de las sentencias y de la jurisprudencia que tanto necesita el país. Y a eso iba, esto de lo de el matrimonio igualitario, que un poco dijeron han sido 4-5 o 5-4 para decir los que ganaron. Se tomó una decisión, se aclaró el punto. Algunos han dicho, pero esto no era de interpretación, ahí hay una reforma constitucional. Y nos han hablado, el presidente, dije, yo voté en contra de eso, pero esto no es de los 5, esto es una decisión de la Corte Constitucional y que se la tiene que cumplir. No importa si no representa mi pensamiento, yo voté en contra de esto, dicen. Sí, claro, así es. Él ha tenido una serie de ponencias, ¿no?, que representan una orientación ideológica distinta a una orientación progresista, más bien de un corte conservador, pero en todo caso con fundamento jurídico, porque digamos yo puedo sin ningún problema, ¿no?, sentarme a conversar con un jurista que tenga una posición ideológica distinta a la mía, a lo mejor un enfoque del derecho con parámetros distintos a los míos. Pero tiene la garantía de que va a actuar en derecho. Pero sí va a actuar en derecho, si actúa con coherencia, con lógica, con fundamento doctrinario y jurisprudencial, tengo que respetarlo. Y yo creo que en la Corte sí se advierte, ¿no? Sí se advierte que existen dos tendencias, por lo menos, ¿no? Una de gente más vanguardista, progresista, que ha trabajado especialmente en temas innovadores del derecho constitucional, algunos vinculados a la universidad, claro, cómo no, que han impulsado desde la Universidad Andina una serie de estudios en materia constitucional, como el doctor Grijalva, como el doctor Ramiro Ávila, que además han estado vinculados a organizaciones sociales, alternativas. ¿Eso no les volvía un poco militantes? No creo, porque digamos el hecho de participar de corrientes progresistas, vanguardistas, no solo en Ecuador, sino a nivel generando tesis no universales. ¿Cómo no? Y fundamentalmente basada en el ejercicio de los derechos. Si a nivel internacional cada vez el mundo del derecho se ha transformado fundamentalmente por la vigencia amplia, incondicional de los derechos humanos.
Entonces ellos lo que han hecho es ir desarrollando unos derechos adicionales a los que están. Y los derechos son derechos humanos, ¿no? En materia de derechos a veces también hay que defender los derechos de las minorías, no es que en los derechos hay mayoría y minoría, los seres humanos somos seres humanos integrales en general, y entonces en general obviamente algunos no tienen ese enfoque y obviamente hay discrepancias sobre el tema del ejercicio de los derechos. Pero, ¿y usted diría, ahí se extralimitó la Corte o yo simplemente, yo ya personalmente, con su posición, usted diría que estuvo bien entonces? Yo creo que estuvo bien, quienes se opusieron también tenían sus argumentos, porque efectivamente la Constitución y varias leyes del país tenían una orientación que lesionaban derechos de minorías, pero justamente que las convenciones, resguardando las convenciones internacionales, más la aplicación del 11, me parece, en el numeral 5, ¿no? Claro, porque dicen que son que los derechos son progresivos. Así es. Entonces, claro, lo que hicieron estos constitucionalistas es aplicar la preeminencia que incluso tienen en materia de derechos los convenios internacionales, porque así dice la Constitución. La Constitución es la máxima autoridad jurídica del país. La Constitución, pero la misma Constitución señala que en materia de derechos humanos, si los derechos, ¿no es cierto?, superan las normas constitucionales, tienen un privilegio en su aplicación, y entonces entiendo que eso fue lo que hicieron. Lo que priorizó. Otras personas consideraban que no, que la Constitución, que las leyes, que habría que hacer una reforma constitucional, etcétera. Bueno, eso es parte de la discrepancia natural dentro de la Corte. Y en estas sentencias que han tenido en este año, usted decía son como 600 las que han producido. Así es. Pero de estas así que han llevado al debate nacional, estaba la que resuelve sobre el diario La Hora, y dice, en libertad de expresión, y dice, el Estado no tiene ¿cómo se llama? Derecho a la honra. Derecho a la honra. En este sentido, hay algunos que han dicho, ¿cómo que no tiene derecho a la honra? El funcionario público dice, no, pero no es lo mismo el Estado que el funcionario público, que él podría demandar otra cosa, ¿no? En ese sentido... Este es un asunto el que usted acaba de plantear, Francisco, muy importante, también creo yo, de avance, de innovación de la Corte Constitucional. No conozco si en ese punto se dieron mayorías o minorías. Me imagino que más bien ahí debe haber casi un consenso, o casi una... que también puede ser... Se llama voto salvado en ese caso. Hay votos salvados, hay votos discrepantes también en parte, en otra parte están de acuerdo. En general, en fin, me parece que generó un consenso. No conozco yo el detalle, pero también es otro de los avances de esta Corte Constitucional al señalar eso, ¿no? Y de manera general entiendo que se ha establecido una especie de un precedente por parte de la Corte Constitucional, no solo de que el Estado no tiene, los organismos del Estado, derecho a la honra, sino en general que el Estado ejerce potestades, no derechos. Esto, por ejemplo, es muy importante. Para un montón de otras cosas, ¿no? De la vida diaria. No solo para el tema de libertad de expresión, ¿no? Al que se refería usted en el caso concreto del litigio con Ahora, sino que esto tiene una repercusión muy grande incluso para el trámite de las acciones extraordinarias de protección. Porque se daban casos en nuestro país en donde acciones y juicios contra el Estado, finalmente, a pesar de toda la presión que había del Estado, los jueces no les quedaba otra alternativa que darle la razón al ciudadano o a la persona que había demandado al Estado. Eso es casi imposible en la época del correísmo ganarle un juicio al Estado, porque ahí estaba el señor Mera con sus oficios y sus presiones, que al Estado no se le puede ganar nunca. Pero finalmente en algunos casos la violación estatal era tan evidente, era tan grosera, la violación de derechos de las personas o de las entidades era tan grande que finalmente los jueces le dieron la razón, pues planteaban acción extraordinaria de protección con la seguridad de que teniendo el control de la Corte Constitucional, a través de acción extraordinaria de protección, en definitiva se imponía la voluntad, y yo diría más bien el capricho del Estado, porque digamos ya cuando se llega a ese nivel, estamos ante decisiones autoritarias. Al capricho de quien estaba administrando el Estado en ese momento, además. Y entonces, en función de eso, se cometieron una serie de atentados, de violaciones a derechos de los ciudadanos.
La Corte Constitucional actual, entiendo, deja ese principio. Ha dejado, ¿no es cierto? Ya deja Sí, ese sí, precedente jurisprudencial en el sentido de que el Estado no puede alegar derechos, el Estado tiene potestades, los ciudadanos tienen derechos, ¿no? Que pueden ejercerlos a través de la acción extraordinaria de protección. Eso no quiere decir que el Estado como persona jurídica no puede ejercer las potestades y las posibilidades que como persona jurídica tiene. En cada uno de los ámbitos de desarrollo. Donde se desenvuelvan, ¿no? Claro, porque por ser los municipios, esa ficción jurídica de convertirlo en persona es lo que permite que el Estado también pueda contratar, pueda litigar, pueda estar en un proceso judicial. Pero no puede, ¿no es cierto?, invocar violación de derechos constitucionales, ¿no? Que en son un del litigio, individuo. que son de los individuos, de las personas. Entonces, por ejemplo, en ese campo, yo creo que se van a limitar mucho las acciones extraordinarias de protección, que especialmente los órganos del poder público también interponían en los juicios contenciosos administrativos y en los juicios contenciosos tributarios, ¿no? Con la finalidad, evidentemente, de que ya la acción extraordinaria de protección sea para garantizar derechos constitucionales en posibles violaciones que se hayan dado en las sentencias que han llegado al nivel de la Corte Nacional de Justicia. Usted diría, ya hemos visto derechos progresivos, digamos, están dándonos la libertad de expresión, están diciendo, oiga, frente al Estado ustedes tienen estas potestades y el Estado no va a poder pararles en esto de la libertad de expresión. ¿Qué otra sentencia usted diría? Bueno, fíjese, por ejemplo, en materia laboral yo no le he visto a esta Corte todavía alguna innovación. Más bien la Corte del doctor Alfredo Ruiz, que le comentaba, fue un largo profesor, fue por largos años profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Guayaquil y decano. En esa Corte se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Justicia Laboral del Correato, que precisamente entre una de esas normas establecía la eliminación del aporte del 40%, ¿no?, del gobierno al financiamiento de las pensiones de la seguridad social. Que decían que eso se hizo al final y era para intentar quedarse. Bueno, ahí hay una interpretación, pero en todo caso, o sea, fue muy positiva. Fue muy positiva. Declarar inconstitucionalidad las enmiendas, importantísimo, porque las enmiendas era sobre todo, también lesionaba derechos laborales y especialmente estaban orientados en contra de la Contraloría, para quitarle la potestad de la auditoría, ¿no es cierto?, de ejecución. Y de ejecución. De ejecución, ¿no es cierto? Entonces, a eso estaban orientadas las enmiendas constitucionales, a limitar derechos de los ciudadanos. Eso las dejaron sin efecto. Y en el campo de la denominada justicia laboral, yo fui uno de los demandantes, patrocinándole al GUT, ¿no? En este caso, también logramos que esa Corte deje sin efecto y que restablezca los derechos, especialmente de los afiliados, al 40%. Y le ayude en algo a intentar si no, el seguro estuviera arruinado. No, ya estaría arruinado. Si con el hueco que se creó en los 2 o 3 años de la vigencia de justicia laboral, eso significa un perjuicio al Estado de alrededor de 8.000 millones de dólares. Claro. ¿No es cierto? Entonces, el restablecimiento no tenía efectos retroactivos, pero ha permitido que con el nuevo aporte del Estado, por lo menos en algo la seguridad social levante la cabeza y no se ponga en una situación de extremo riesgo como estaba, si es que se mantenía esta disposición correísta de eliminar el 40% de aporte al Seguro Social. Se decía que era la Corte de lujo. Pero solo para terminar la idea, Francisco, no he visto todavía una posición normas y hay temas laborales que están pendientes, pero por ejemplo, sí ha tomado algunas decisiones, diga usted, por ejemplo, sobre derechos de jubilados. A los jubilados se les hacía un descuento para aportar sus pensiones, la 13ª y 14ª. Pero que no estaban previstas, de ahí viene una discusión, claro, eso es que no estaban previstos para financiar, y si por vía una sentencia de la Corte les dicen si no hay derecho a que les quiten, pero tampoco hay una respuesta financiera. Sí, pero tiene que buscar, el seguro tiene que buscar ya la legislatura. La legislatura es la que está en mora permanentemente contra los derechos de los ciudadanos, especialmente en la seguridad social. Que no saben para qué nomás están ahí.
Entonces estos señores han detenido todos los cambios y modificaciones que se requerían en la seguridad social, y esta es una que tiene que hacerse, porque evidentemente, como usted sabe, y por la experiencia que tiene, que ninguna prestación del seguro puede tener, no puede estar financiada, claro, como la otra disposición demagógica que se adoptó de dar protección y asistencia médica a los hijos menores de los 18 años, lo cual no está mal. Pero financiada, financia, ¿no es cierto? Financiada. O diciéndole a las personas, señores, ustedes quieren protección para sus hijos menores de 18 años, tienen que aportar. Hasta en los seguros privados hay un copago. No puede ser que en la seguridad social todo el mundo meta la mano y con esta idea de quiera si quedar yo pago, bien. ¿No? Yo pago mis aportes, sí, pero sobre seguro de salud una parte, sobre todo seguro está de debidamente calculado. Y calculado, y si se desborda uno de esos, se daña la seguridad desquicia, social. ¿no es cierto?, el equilibrio económico con el que funciona la seguridad social. Bueno, en todo caso, esa decisión sí es positiva y progresista, digamos, porque tampoco, si no estaba previsto en ninguna norma legal. No le correspondía buscar financiamiento a la Corte. No le correspondía, pero sí señalar que no se puede hacer un descuento al margen de las disposiciones legales. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué se tiene que hacer en ese campo? Es establecer una forma de financiamiento de ese tipo de prestaciones para que lo puedan recibir todas las personas jubiladas. ¿Qué debe uno esperar de esta Corte? Esto que le decía yo y comenzaba, esta Corte de lujo. Algunos dicen, saben que ya en la evaluación del año hay a veces demasiada filosofía. Y uno, bueno, el derecho constitucional debería ser eso, no descubrir toda la intencionalidad. Bueno, eso no está mal, ¿no? Porque como digo yo, si están como académicos, que algunos dicen les faltó así sea de derecho, la práctica, de izquierda o centro, no importa que sean jueces, pero que fundamenten, que argumenten. Yo estuve en una comisión de evaluación de la Corte Nacional de Justicia y cuando analizábamos las sentencias, casi todos seguían un parámetro, era una copia de lo mismo. Entonces, o sea, digamos, casi había una estructura, llenen los nombres para del llenar juicio. los nombres, y a veces se equivocan hasta los nombres, ¿no es cierto? Que a veces ocurre eso en la función judicial. Entonces, en la Corte Constitucional también ocurría lo mismo, o sea, habían fallos y sentencias de bajo nivel académico, de baja argumentación jurídica. Que no servían para sentar precedentes. Sin duda, ¿no? Si bien se dieron cosas positivas como las que yo he señalado, pero en la mayor parte de los casos la situación era esa. Ahora tenemos una Corte en donde sus integrantes tienen una mejor formación académica, una mejor formación jurídica, y entonces los fallos también un compromiso también reflejan tener un mayor contenido, ya sea para aceptar la pretensión del ciudadano o el asunto que está en decisión de la Corte Constitucional, o ya sea para rechazarlo, porque finalmente si a uno le niegan argumentadamente, ¿no? Fundamentadamente, tiene que aceptarlo. Lo grave es cuando le niegan, ¿no es cierto? Sin argumento y solo por atropellar. O a uno sí le aceptan y a otros no le aceptan. Yo tengo en ese sentido un caso muy concreto de derechos laborales. Una vez yo me acuerdo que presentamos unas acciones extraordinarias de protección impugnando sentencias de casación, ¿no? Sobre un asunto idéntico, igual, parecido, porque era un problema de limitación de utilidades de una empresa petrolera en el Oriente, ¿no? Pues el que tuvo alguna vinculación o relación con algún vocal, una sentencia, le calificaron, no, solo para la admisión. Para la admisión, además. A los demás se las negaron. Entonces, esa situación sí indigna al ciudadano. Y deja en indefección. En este caso, nos deja en indefección. Porque hubo alguna palanca, o en otros casos puede haber habido corrupción, ¿no es cierto? Sí se aceptó, y en los otros casos fue rechazado. Entonces, eso no acepta ni el abogado, ni el ciudadano, cualquier persona, ¿no es cierto?, con un mínimo sentido de criterio y de justicia va a aceptar eso. Que las decisiones positivas o negativas sean fundamentadas, eso ya es un paso importante. ¿Cuál es el pero que hay que ponerle más bien a esta Corte Constitucional? No tanto que tenga elementos filosóficos o argumentativos más profundos, no eso. O sea, el sistema de casos en la Corte Constitucional en donde se concentran las acciones de protección, las acciones extraordinarias de protección,
¿no? Y los otros recursos que se pueden poner en materia de garantías jurisdiccionales son demasiado numerosos. Entonces tiene que buscarse una nueva forma de trámite y de agilidad en las decisiones que tiene la Corte Constitucional. Eso tiene que ver ya como una decisión administrativa. Eso implica más decisiones ha tomado la Corte Constitucional actual. Por ejemplo, antes la admisión era un cuello de botella porque cada 2 meses se sorteaban a 3 miembros de la Corte Constitucional como corte de admisión, como sala de admisión. Y por lo general no terminaban pues de conocer todo los lo que había centenares ingresado y casi miles de casos que estaban en su conocimiento. Y terminaban resolviendo a lo mejor en aquellos donde había un poco de presión, influencia que o a lo mejor hasta corrupción, ¿no? Entonces ahora han adoptado una decisión, eso sí es parte ya del ordenamiento interno de esta administración, es que todos los vocales, los 9, ¿no es cierto?, sean salas de admisión. Hay 3 salas de admisión, en otras palabras. Entonces ya no hay esta sustitución cada 2 meses, que además significaba llevar los expedientes de un lado al otro lado, ¿no? Y acumular todo en una sola sala. Ahora hay 3, por eso entiendo que el despacho se ha vuelto más ágil en el sentido de la admisión. Pero ¿dónde está ahora el cuello de botella? En la resolución. De acuerdo con la actual ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, la Corte tiene que conocer todos los casos, ¿no? La Corte en pleno. La Corte en pleno. Entonces, y tiene el ponente. Entonces, digamos, tiene un ponente, pero la Corte en pleno tiene que conocer. Entonces es un cuello de botella tremendo, porque hay asuntos que pueden tener la jerarquía de que conozco la Corte en plena y otras que podrían conocer las salas. O sea, las salas de 3 jueces. Además, hay un precedente ya sobre ¿qué sería? Eso implica reforma legal. Reforma legal, porque la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional establece esto, que todos los asuntos se conocen en el pleno. La anterior ley, por ejemplo, tenía por salas. Permitía que las salas conozcan las acciones de protección y que si había unanimidad en la sala, el asunto quedaba ya en la sala. Pero si había pasaba al pleno. Vea usted, ese puede ser un mecanismo interesante. Que ya además ya se... Todos los temas, por ejemplo, de garantías, todos los temas que provengan de acciones de protección o acciones extraordinarias de protección deberían ser conocidas en las salas, ¿no? Si es que hay discrepancia en las acciones extraordinarias de protección, debería pasar al pleno. Usted diría, eso puede agilitar la atención a los recursos de inconstitucionalidad debería conocerlo el pleno, porque se trata de una impugnación a normas legales, etcétera, ¿no? Y que va a regular otras normas, otros ejercicios, otros asuntos que son de competencia de la Corte, como pronunciamiento sobre consultas populares, sobre estados de excepción, deberían ser facultades del pleno, no de las salas. O sea que pero lo más voluminoso, ¿no es cierto?, de los casos que tiene la Corte, por salas, que son las acciones de protección. Ahora, la Corte anterior y esta han tomado decisiones y han dictado sentencias. ¿Qué hacer con el no cumplimiento de las sentencias? Nada menos que de la Corte Constitucional. Son más de 320. Es gravísimo. Y con sentencia, más en algunos casos, más de 4 años de la sentencia. No importa y si a qué Corte la tomó, si la anterior o la actual. Son sentencias y que ahí los funcionarios públicos no les da la gana de ejecutar esa sentencia y nadie les hace nada. Bueno, y no cuando solo uno dice el 82, deberían destituirles para que aprendan de que y si no, ¿cómo se defiende una Corte Constitucional? Francisco, está bien, eso es una parte, ¿no es cierto?, de funcionarios que no quieren acoger las sentencias y no las cumplen porque no les da la gana, o con cualquier pretexto que tenga, que no hay presupuesto, en fin, en eso sobran los pretextos, los argumentos, ¿no? O los argumentos. También las partes procesales, si usted está en un litigio, ¿no es cierto?, y finalmente el problema más grave de todo es que a lo mejor ya le da la razón, lo cual ya es difícil, el juez, pero no puede cumplirla porque hay toda una serie de mecanismos, ¿no?, para boicotear la ejecución de la sentencia. La jurisdicción, desde el punto de vista doctrinario, no solo es la sentencia, sino la ejecución de la sentencia. Si no, no me sirve, si tengo una sentencia... No le sirve.
no le sirve. Y mis derechos siguen siendo atropellados, no me sirven. Yo tengo casos. Podría tenerle en un cuadro la sentencia, pero no me sirven mis derechos. Sentencias de 4 o 5 años ejecutoriadas, vienen todas las triquiñuelas típicas que a veces interponen lamentablemente ciertos colegas que ejercen muy mala profesión o tal vez muy bien para efectos de los intereses de las personas que ellos defiendan. Porque, digamos, alargan los procesos de ejecución, aprovechan ese periodo, por ejemplo, para deshacerse de todo tipo de bienes y luego no cumplir con las obligaciones. Con qué pagar. Exacto, con qué cumplir las obligaciones. Y entonces la sentencia se vuelve casi inejecutable. Si esto pasa, como usted dice, a nivel de la Corte Constitucional, ¿cómo será con sentencias de la Corte Constitucional que no se cumplan, bueno, hay en nuestro ordenamiento jurídico una acción que tiene que ver con el cumplimiento de sentencias. Y yo no conozco en detalle que se haya ejercido esa potestad ya de manera ni radical con lo público ni con lo privado para hacer que se ejecuten las sentencias y establecer las sanciones correspondientes a quienes son los responsables de que no se ejecuten en las esta sentencias. reunión que tuvo la Corte, la gentileza de invitar a varios medios de comunicación, decir que iban a hacer una especie de seguimiento a las sentencias. Claro, uno dice, sí, bueno, gracias que vayan a hacer el seguimiento, pero yo quiero que se cumplan. Pues. Así es. O sea, yo tengo una sentencia, oigan, alguien me tiene que garantizar este derecho mío que ha sido vulnerado y que ustedes me están diciendo, sí señor, tiene la razón, se han vulnerado y ya está. Generalmente detrás de todo proceso donde no se ejecutan las sentencias, sea del sector público o privado, hay muchas de las veces acciones de corrupción. O sea, la corrupción no funcionó en orientar la sentencia, sino en el proceso de la ejecución de la sentencia, y eso sí es gravísimo. O sea, un Estado que no pueda dar la garantía de que lo que han pronunciado sus jueces se ejecute, realmente no hay poder público, es un Estado ausente, ¿no es cierto?, ineficaz, incompetente. ¿Qué hacer en esto? ¿Qué sugerirle a esta Corte de lujo para que digan, bueno, yo creo que ejercer las potestades que le da la ley, ¿no es cierto?, cuando hayan denuncias de inejecución de las sentencias, hay un proceso de seguimiento de las sentencias constitucionales, ¿no? Y entonces, sobre eso yo no conozco, pero debe perfeccionarse el sistema que debe existir o debería existir para dar seguimiento a las sentencias, porque la Corte puede volver a retomar un caso que no ha sido ejecutado a plenitud conforme la decisión y evidentemente establecer una serie de acciones y de decisiones y de sanciones y de reparaciones, porque también en el momento que no se ejecuta una sentencia hay un perjuicio, hay un perjuicio ocasionado y entonces tiene que ser reparado ese perjuicio. Entonces me parece que, por ejemplo, estas son cosas que la Corte debería hacer. Está un año en funciones la Corte Constitucional, pero bueno, no hay, tiene de por medio un periodo de ejercicio de sus funciones, hay renovaciones parciales de la Corte Constitucional, lo cual no está mal, ¿no es cierto? Pero tiene, creo yo, ya el tiempo suficiente para hacer nuevas cosas que son necesarias perfeccionarlas, ¿no? Y también incluso creo yo perfeccionar este sistema, solicitar la reforma de la ley de control constitucional para poder agilizar, porque uno de los problemas de la Corte es ¿no? 600 sentencias se han dictado un año, pero son 3,000 y pico que están pendientes, pues. Entonces algo tiene que hacer. Ahora pongámonos a pensar, 600 sentencias significa que se dictan 2 sentencias prácticamente al día. Deliberar y aprobar una sentencia no es fácil. Creo que es imprescindible una reforma legal que permita, especialmente a los casos de mayor volumen que tiene la Corte, que son las acciones extraordinarias de protección, facilitar, tramitarlas en salas, con lo cual nos garantizan los derechos. Sean conocidos en el Pleno. Así es. Porque de eso se trata. La Corte Constitucional, la filosofía fundamental de las mismas es garantizar que los derechos que tenemos los ciudadanos sean efectivos, los derechos que están en la Constitución, que no son teóricos, sino que son de aplicación inmediata y directa, que no requieren incluso de una legislación secundaria
para que puedan hacerse efectivos, sino que los ciudadanos podríamos reclamar que lo que esté en la Constitución... Y que nos garantice. Efectivamente. Pero si nos van a garantizar con una sentencia que en ejecutoriarse dura 4 o 5 años, sí, pues no es viable. ¿No? Así es. ¿Qué espera de esta corte, Víctor? Ya no solo como seguimiento, sino más como abogado litigante. Bueno, yo he dejado prácticamente bastante litigio. Creo que tengo 2 o 3 casos sueltos. El juicio del señor Maguad, 20 años, pero en la Corte Nacional, y me imagino que a terminar en la Corte Constitucional también, porque todos los juicios finalmente terminan con acción extraordinaria. Usted ya ve entonces ahí un cuarto. 20 años. Entonces, no sé si me alcance la vida para poder terminar ese juicio. No, y no tengo muchos casos, he dejado de el ejercicio profesional, porque estoy dedicado a la cátedra y a completar algunos trabajos académicos que los tenía pendientes. Especialmente he aprovechado ese tiempo de Derecho Administrativo. Se está publicando otro libro mío sobre finanzas públicas, comparando el periodo del modelo neoliberal con el modelo neointervencionista del gobierno de Correa. Estoy preparando un libro ahí vendría la pregunta, sobre derecho de control. ¿Hubo algo neoliberal aquí? ¿Se llegó a aplicar algo de eso? ¿Cómo no? Yo creo que sí, no, digamos, no en la intensidad. Vamos a ver eso usted lo va a ver justamente en mi texto. Y estoy trabajando ahora en un texto de derecho de control, que no hay, ¿no? Y de prevención de la corrupción. Incluso estamos organizando en la Universidad de Andina un programa que ya fue aprobado por el CES y que va a comenzar en el mes de octubre, que justamente es una especialización en derecho de control y de prevención de la corrupción. Va a ser un título conjunto con la Universidad de Salamanca y la Universidad Andina, y lo que queremos es ofrecerles, especialmente a los abogados, a los profesionales que litigan en temas de control, de responsabilidades, para funcionarios públicos y para abogados que litigan por temas de responsabilidades administrativas, civiles, indicios de responsabilidad penal. Entonces, ese va a ser un programa interesante porque es uno de los pioneros en el país. Hay programas de auditoría, pero un programa con esta dimensión de prevención de la corrupción y de control concebido de manera integral, no solo del control del Estado, sino también del control que deben asumir las empresas y los particulares con las famosas normas de compliance, ¿no? Entonces, todas esas técnicas y todos esos procedimientos queremos nosotros trasladarlos a los profesionales con la finalidad de que se especialicen en control y en la prevención de la corrupción, porque como usted conoce perfectamente, el otro problema de la corrupción es no solo detectar los casos de corrupción, sino la recuperación de activos. Porque si no, es lo mismo que la sentencia. Estamos hablando de algo parecido, ¿no? Finalmente sabemos que se han llevado la plata y cómo recuperamos la plata. Y alguien tiene que responder por eso. Sobre eso hay una serie ya de normativas, de normas, de convenios, de acuerdos internacionales para aplicarlos con la finalidad de la legislatura para que legislen en base a eso. Así es. Entonces, ese ya es un aporte distinto. Entonces, es un programa, ¿no es cierto?, que lo que propende es no solo formar a los profesionales, sino enseñarles a investigar y a que hagan propuestas innovadoras sobre estos asuntos que acabamos de hablar, con la finalidad, entiendo yo, de mejorar el nivel del ejercicio profesional y de tratar de combatir este flagelo que está en todo el mundo y especialmente en nuestro país. ¿Usted se arriesga a ponerle una calificación sobre 10 a la Corte de Lujo? Pese a que hay colegas suyos, profesores de la universidad. No creo yo que... ¿Pasan de año en todo caso? Yo creo que pasan de año. Holgadamente, ¿no? Pero yo creo que en realidad los ecuatorianos estamos satisfechos. Pueden haber reparos, hay problemas en el despacho, pero creo que hay una tendencia innovadora y en algunos casos veo que hay coincidencia de todos los magistrados de manera argumentada para tratar de defender derechos tan importantes como los de los ciudadanos, la libertad de expresión, los derechos del acceso a la salud, por ejemplo. Hay varias sentencias en ese sentido interesantes, ¿no es cierto? Y este principio también de que los derechos deben ejercerlos los ciudadanos y no el Estado convertir a la justicia constitucional en un instrumento para seguir violando derechos. Muchísimas gracias. Gracias por compartir, además por la producción esta que ya le haremos seguimiento, ¿no? de los libros y de la cátedra. Gracias, Con Víctor. gusto, muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Víctor Granda, catedrático universitario. Ustedes ven ya lo que está preparando.
pero además el análisis de la Corte Constitucional, que como él ha dicho, y yo quiero también resaltar, sí dio en el clavo Julio César Trujillo al decir lo primero que hay que hacer es evaluar a esa Corte y si no cumple, nombrar a una nueva, y esta Corte creo que está dándonos la razón a todos, que creíamos que la justicia debe estar en manos de quienes la pueden, sin presiones, ejecutar. Así es que la confianza dada a la Corte Constitucional, el voto de este año resulta muy, muy beneficioso para el país. Muchas gracias nuevamente. Gracias a Manavisión y a TV Color. Nos estamos encontrando la próxima semana. Sentimos lo que